Señoras y señores, son ya las 10:31 en la ciudad de Ibarra, en el país, también en esta jornada democrática que está viviendo el Ecuador para elegir a sus nuevas dignidades para el periodo 2021-2025. Estamos en contacto vía internet con el doctor Santiago Machuca Lozano. Él es parte de la Acción Jurídica Popular. Vamos a hablar acerca del tema electoral en esta jornada. ¿Cómo ha vivido hasta el momento, doctor, estas elecciones de 2021? Bienvenido. Muchísimas gracias, señor Salazar. Un saludo cordial a la querida Ibarra, a la querida provincia de Imbabura. Bueno, a la expectativa, como cualquier ciudadano, que dentro de un proceso democrático y dentro de este día de elecciones, está la expectativa justamente de cuál será el desenlace y cuál será el desenlace que de alguna u otra manera permita solventar algunos problemas que tenemos como país, serios problemas, y sobre todo cómo estará conformado el órgano legislativo, tomando en consideración que hay un nuevo método de asignación de escaños y una nueva forma de elegir, ya no entre listas, sino a través de una sola lista. Entonces eso genera un poco de expectativa ya desde la parte académica del estudio del sistema electoral. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica y política que vive el país? Bueno, la importancia es porque justamente quien salga elegido, bien sea si es que se ajusta el requisito establecido en la ley para ganar en primera vuelta, o si es que no se cumple y es necesario seguir a segunda vuelta, el requisito es saber, la expectativa es justamente saber cuál es la persona que afrontará temas de trascendental importancia que están aquejando al Ecuador. Entre esos, la solución a la pandemia, es una solución que no se vislumbra, no hay una luz al final del túnel. El manejo de la pandemia ha sido desastroso, ha sido el manejo de la adquisición de vacunas cuanto más. Estamos también con problemas frente a priorizaciones en virtud de relaciones personales a las vacunas y no a quienes deberían ser vacunados. Un tema de la crisis económica producto de la pandemia que tiene que ser solucionada. Estamos un producto también frente del tema de posibles efectos de un endeudamiento público con el Fondo Monetario Internacional, que son situaciones que afectan y que preocupan también a los ciudadanos, porque estos compromisos van a generar una serie de detrimentos en virtud de los derechos. Y obviamente también cómo se podrá fortalecer la institucionalidad democrática en el sentido de que se respeten las instituciones y que no se esté generando de nuevo mecanismos de recambio de autoridades de control. ¿Cómo ha visto usted la campaña? 16 candidatos presidenciales. No es una cifra exagerada, aunque claro, en el 2006 teníamos 13 candidatos. Por lo tanto, el tema no ha variado. Debería a futuro pensarse en una especie de tamiz para, ¿qué tal si mañana o en 4 años tendremos 30 candidatos? No, no. Tendría que haber, no sé, alianzas, acuerdos para que no haya candidatos o partidos de alquiler. Sí, justamente es una cifra exagerada, si es que usted pone en contraste la dimensión geográfica y la densidad poblacional, es sumamente exagerado, 16 candidatos, pero lamentablemente el falso sistema de partidos que nosotros tenemos y la estructura normativa da para eso, da para que existan organizaciones que se creen antes de los partidos de las elecciones y justamente opten por participar con candidatos que de alguna otra manera no tienen nula o poca participación. Yo en unas breves reflexiones académicas que he hecho por interesarme el ámbito del derecho electoral, más del derecho administrativo y constitucional, he señalado que tal vez uno de los mecanismos que hay que ir pensando es el fortalecimiento del sistema de partidos. ¿Cómo fortalecemos partidos que sean estructuralmente democráticos, es decir, que permitan el debate, que permitan el disenso, que sean estructurados de manera horizontal y obviamente no existe un caudillo que lo decida todo y que estén asentados sobre bases ideológicas fuertes? Ahora bien, ¿y cómo generamos un mecanismo que permita, por ejemplo, la selección de los candidatos previo a una elección? Argentina tiene un sistema que se llama las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que son las PASO, es decir, es obligatorio realizar primaria. Solo un determinado de primaria
es un manera poder optar por una selección previa de los candidatos que ahora sí disputen. Va a haber usted que existen candidatos, y entonces, bajo esa medida es simplemente entrar a postular por salvar el partido, porque tienen que cumplir requisitos para seguir en el registro permanente de organizaciones políticas del CNE. ¿Cómo ve usted, doctor Machuca, en estas elecciones ya no se pueda votar o elegir entre listas, ¿no? Me gusta un candidato de una lista, de otra, y total 4 en Imbabura, por ejemplo. Y ahora es el tema en plancha, es decir, vota por el primero de la lista y vota por todos. ¿Cómo ve esta situación, este cambio? Bueno, este cambio lo veo con, más que a favor o en contra, lo veo con expectativa. ¿Cuál es la idea o cuál es la finalidad de estructurar este cambio de votación, de votación única y exclusivamente por listas? Es fortalecer al partido político, es decir, priorizar las organizaciones políticas. Ahora bien, la estructura que nosotros tenemos en determinadas provincias en donde hay circuitos electorales provoca un mayor fraccionamiento. En el caso, por ejemplo, de Imbabura no existe, porque existe una sola lista provincial, es decir, no existen circuitos electorales. Pero en Pichincha, Guayas, Manabí sí existen, entonces ahí puede darse un fraccionamiento, es decir, puede darse todo lo contrario. Bajo esta mirada, la expectativa, incluso desde el punto de vista académico, es observar la conformación de la asamblea y observar la conformación de la asamblea con dos teorías que tengo. Una, un fraccionamiento mucho más fuerte, o dos, que se dé la consolidación de 4 fuerzas políticas. Y 4 fuerzas políticas que serán la de los candidatos presidenciales que están del primero al cuarto lugar. En este sentido, entonces, en materia de sistemas electorales se llama el comportamiento electoral de la población al momento de sufragar. Es un comportamiento que se replica cuando hay estos sistemas, yo no puedo escoger entre listas, entonces, bueno, pues, voy a hacer un voto por la misma organización política, por todos. Es un comportamiento común que se da. Puede tener sus excepciones, claro está, pero es un comportamiento común. Y eso puede marcar la existencia de una asamblea, de un órgano colegiado, con 4 organizaciones políticas predominantes de acuerdo a la votación que tengan los partidos políticos. Ahora, en Imbabura, ¿cómo será la distribución con este método nuevo de distribución de escaños? ¿Es diferente al Bueno, anterior? Sí, corríjame usted si me equivoco. En Imbabura se eligen 3 asambleístas. 4. 4 asambleístas. Esto va a ser proporcional en virtud justamente de la votación que se tenga. Haciendo un cálculo, un ojo no hay cómo hacer proyecciones, no voy a nombrar partidos políticos, pero voy a hacer una relación matemática mal hecha, en el sentido de decir, por ejemplo, yo considero que tal vez quien esté en el primer puesto puede optar, en el primer puesto de elección presidencial, quien esté ubicado en el primer puesto puede optar por el movimiento político que esté en el lugar. Y el tercer puesto sea disputado por el movimiento o organización política que esté en el primero o el segundo lugar. Esa es una proyección matemática que puedo hacerlos, de acuerdo a lo que he recorrido la provincia y de acuerdo a lo que el ejercicio profesional me ha permitido estar escasamente en la hermosa provincia de Imbabura. ¿Cree usted, doctor Machuca, que se debe mantener este tema de la elección de parlamentarios andinos porque no se ha visto mayor actividad? El tema de parlamentarios, incluso el suplente ni siquiera se pudo posesionar de una candidata. Entonces, yo digo, gastar tanto dinero, ¿sería importante el parlamento andino? Lamentablemente existen compromisos internacionales. La comunidad andina tiene que ser repensada. Y bueno, y esto es una obligación porque tenemos que conformar un órgano supranacional que es el Parlamento Andino. Pero si usted me habla de resultados prácticos, de resultados a la hora de la hora que beneficien, bueno, vamos a tener un ámbito de integración y de regularización o normalización en materia tributaria y de aranceles, pero hasta ahí nomás. Entre países que comparten una misma lógica como Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador.
en donde el intercambio comercial es importante, pero no es un intercambio comercial tan fuerte. Entonces, habrá que pensar estos sistemas o superar estos micro procesos de integración regional a pensar en procesos de integración regional mucho más amplios. Es una pena que la UNASUR, por ejemplo, haya decaído porque a partir de la UNASUR, por ejemplo, se pensaba también en una organización mucho más amplia en donde se pueda generar un bloque más fuerte que incluso permita la negociación comercial con Europa o con Norteamérica, o incluso una organización que supere ya las formas tradicionales como la CELAC, por ejemplo, que también es una pena que estos mecanismos no hayan tenido una real trascendencia, por ejemplo. Ahora, doctor Ahora, doctor Machuca, Machuca, el hecho de el ir a hecho de ir votar, a votar, a sufragar, sufragar, es es realmente realmente un convivir democrático, una expresión democrática. No hay otro mecanismo como ese más directo que permita que refleje en verdad la aspiración de la población. Recuerde que es obligatorio ir a votar. ¿Qué pasaría si no fuera obligatorio? Bueno, eso es otro. El sistema electoral también puede fortalecerse desde otro punto, desde el sentido de evitar que el voto sea obligatorio, sino sea facultativo. Y bajo el voto facultativo, obviamente, las personas van porque están comprometidas con una organización o un partido político que de alguna u otra manera tienen la plena libertad de sufragar y votar por quien deseen. Es decir, no están condicionados por el requisito electoral de necesito el certificado porque en las próximas, porque me van a pedir para un trámite o porque cualquier cosa, porque recordemos que incluso en nuestro sistema, quien no exige un trámite, no exige en un trámite el certificado de votación, comete una infracción electoral. Entonces, habría que pensar también la necesidad dentro de una reforma al sistema de partidos, de pensar justamente la obligatoriedad o no de la votación. Y también en una reforma que permita cambiar los partidos políticos porque aparecen partidos solamente para época electoral, es decir, son electoreros que aparecen cada 4 años, alquilan un local por un mes y luego ya los ocupan. Entonces, por lo tanto, no hay una formación ideológica de los partidarios, de los militantes, sino solamente que aparecen en época de campaña. Eso es lo que justamente está pasando. Y yo a mis alumnos, tanto en el pregrado como en el posgrado, les pongo un ejemplo que puede sonar grotesco. Con esto no quiero ofender a nadie. Nosotros no tenemos sistemas de partidos. Nuestros partidos son haciendas. Son haciendas que están conformadas por un dueño de la hacienda y por capataces que controlan parcelas de poder. Cuando se ve el dueño de la hacienda, esos capataces pelean o pugnan por tomar el control de la hacienda. No tenemos estructuras ideológicas que permitan verdaderos programas ideológicos. No tenemos estructuras que permitan el debate, el disenso. Y a más de eso tenemos organizaciones políticas que aparecen y organizaciones políticas que incluso pueden optar por el financiamiento estatal, lo cual es sumamente contradictorio. Tendríamos que buscar un sistema que permita fortalecer partidos estructurados ideológicamente formados, sobre verdaderas plataformas ideológicas. Uno de sus pasos podría ser, por ejemplo, lo pongo al debate, por ejemplo, evitar que existan partidos locales, sino que se profundicen los partidos nacionales. Es decir, que los partidos nacionales se construyan bajo toda una estructura desde el territorio hacia adentro. Entonces, evitar que existan partidos cantonales, partidos provinciales, porque mire usted, incluso esos partidos que muchas de las veces optan por candidatos son los que constituyen las mayorías móviles dentro de la Asamblea. Son los votos más caros dentro de la Asamblea. Entonces, eso también es un poquito perjudicial pensando ya a la hora de la hora. Claro, partidos locales, por ejemplo, aquí en Ibarra se formó un partido para impulsar una candidatura a la alcaldía, pero ahora en las elecciones para asambleístas ya no apareció el partido. Por lo tanto, como usted decía, habría que pensar en partidos que tengan consistencia a nivel nacional, ¿no? Y eso ha sucedido y una respuesta es eso. Entiendo que ese partido político, que no vamos a nombrar de quién es o a quién responde, cuando se va la persona que tiene el mayor protagonismo, el partido desaparece. Entonces, de igual manera sucede. Usted recuerde los tradicionales partidos, la izquierda democrática o el Partido Social Cristiano, que tenían la mayor predominio político tanto en la sierra como en la costa. ¿Qué es lo que sucedió cuando se fue el doctor Rodrigo Borja?
el partido político reestructuró, ha costado muchísimo levantar una estructura política partidaria, no voy a opinar de la dirigencia, no voy a opinar su candidato, pero igual ha pasado con el Partido Social Cristiano. Y bueno, el Partido Social Cristiano ha corrido con mejor suerte, porque después de Camilo Ponce en su fundación, estuvo Sixto Durán, estuvo Pebres Cordero, han desaparecido los tres, queda Jaime Nebot. Habrá que preguntarse qué pasa cuando desaparezca o salga Jaime Nebot si ese partido no se viene abajo. Entonces, mire usted, necesitamos partidos no unipersonales o no de grupos o no de familias, porque resulta que ahora los partidos son casi casgos familiares. Estoy yo, pero después quedan mis hijitos y quedan mis nietos y quedan mis tataranietos y así voy rotándome. Esos caudillazgos locales también son perversos. Son partidos, yo diría, caudillistas. Recuerda usted el caso de Velasco Ibarra. Desaparecido Velasco Ibarra, ya no hubo el velasquismo. Y así los ejemplos que hemos dicho también con el rodocismo, con el socialcristianismo, en fin, muerto el líder, se acabó, no van formando nuevos líderes y depende el partido de solo una cabeza, de solo un cacique, diría yo, de la política, ¿no? Sí, de alguna otra manera el velasquismo, que no fue un partido político, sino fue una corriente que se formaba alrededor, lo que produjo es la corriente de dos nuevas corrientes políticas, el CFP, que con la degeneración que ha tenido en Voz, Pueblo, Cambio y Democracia, el Partido Roldosista, ahora Fuerza Ecuador, y en fin, y las segregaciones que ha tenido ahora el propio partido de Adelante Ecuatoriano Adelante, porque recordemos que Álvaro Noboa también fue del PRE, fue parte del gobierno de Bucarán, y tenemos del otro lado la estructura más menos ideológica a punta de Camilo Ponce, que construyó el Partido Social Cristiano. Y una línea, y esas eran las líneas que se escindieron del famoso velasquismo. Ahora, en esta campaña, en estos últimos años, se ha visto que no prima más bien el marketing político, vender una figura, vender un candidato, cómo se viste, cómo habla, qué dice, qué es lo que dice, más de lo que vaya a cumplir, ¿no? Yo hace unos días hacía una broma y decía que el TikTok es lo peor que pudo haber pasado para la campaña electoral porque ha servido para que hagan unos shows increíbles de risas que no llegan hasta ahí, pero que demuestran una poca seriedad, ¿sí? Bajo esa figura también hay que tomar en consideración otra situación. El mercado, entiéndase bien, estoy hablando desde un punto de vista marquetero, el mercado hacia dónde tienen que estar dirigidas las propuestas. Recuerde que usted, el ámbito de quienes van a elegir es un ámbito de personas jóvenes, de personas que tienen un gran porcentaje, que están entre los 18 hasta los 30 y un poquito más de años. Los millennials que se llaman, ¿no? Los famosos millennials. Entonces, bajo esa estructura, y sector de la población que ya tiene una definición de votos, porque ellos ya formaron su criterio en base a las redes sociales. Las redes sociales han permitido formar el criterio. Entonces, sí, han habido utilización de marketing a través de redes sociales, unas malintencionadas, otras con muy buen mensaje, con una muy buena ubicación de los contenidos, y otra completamente ridícula y burlesca, como estos de TikTok, que uno y otro se han caído en estos chistes de mal gusto. Bien, dos inquietudes finales al doctor Santiago Machuca Lozano. En esta campaña, en las últimas campañas, hemos visto mensajes que dice cuidado de perder amigos por temas políticos, incluso cuidado de perder familiares por temas políticos, doctor. La institucionalidad del sistema de partidos y la madurez institucional y la madurez política también se refleja en la población. Es cierto, hay ánimos que de alguna u otra manera han provocado sectorización en la población. No se diga dentro de una misma familia, dentro de un mismo grupo de amigos. Y situaciones que han llevado incluso hasta establecer líneas divisorias súper fuertes y súper marcadas que generan una ruptura abrupta de esas relaciones interpersonales, lo cual, una muestra, vuelvo a insistir, de la madurez es superar esas circunstancias bajo el respeto y bajo la consideración de decir, bueno, cada quien somos libres y podemos escoger al candidato de nuestra preferencia. Si no hay candidato de la preferencia, un mecanismo también que pueden expresar las personas es el voto nulo.
pero eso no tiene por qué generar disputas familiares entre amigos, y menos. Hay cosas más fuertes por las cuales deberíamos preocuparnos. Podemos Correcto. diferir, pero por eso no puedo taldar al uno de malo y al otro de bueno, al uno de tonto y al otro de inteligente. Eso es una polarización del pensamiento que no es dable en democracia. No hay que tomar tanta pasión, entonces esto mañana ya pasa y nosotros tenemos que volver al trabajo. Es decir, si uno no Hay, trabaja, ningún candidato me va a arreglar la situación, pues. hay que ser sumamente cerebrales y analizar las cosas desde un punto de vista justamente maduro, cerebral, inteligente y siendo muy objetivos. Muy bien, doctor, que tenga buen día domingo y claro, no sé si ya fue a votar, pero que le vaya bien en este día cívico para el país. Lamentablemente, estimado Jaime, le comento, yo voto en la ciudad de Cuenca. Mis Ya compromisos no puede me votar. han impedido cambiar de domicilio y estoy con compromisos académicos pendientes que me han impedido acudir a la ciudad de Cuenca. Entonces, lamentablemente voy a cometer una infracción electoral que tendrá que ser penada con el 10% de mi salario básico unificado. Pero bueno, esas son las obligaciones que uno tiene que cumplir en el ámbito de la academia. Si votaba, no podía dar clases a mis alumnos de posgrado. Muchísimas Con la gracias por la actividad. entrevista, Jaime. Un Gracias a abrazo. usted. Buen día, un abrazo, un buen día. Viene el doctor Santiago Machuca, él es abogado conocido en el país, comentando el tema político actual. Son las 10:53 de la mañana, amigos y amigas, transmitiendo en vivo estas salidas que tenemos para que ustedes estén al tanto de lo que ocurre en la ciudad de Ibarra, que vimos algunas colas largas en los recintos electorales, acá en Caranqui, también en la unidad educativa Ibarra. Ojalá esto se solucione. Debe ser por el tema de buscar el distanciamiento, que no haya aglomeraciones. Ya mismo tenemos un contacto con César Vázquez, ojalá el colega periodista que está en Europa ahora mismo, en España, nos va a contar qué está pasando allá en Valencia, España. Les contamos que tenemos 16 candidatos presidenciales. Ustedes ya los conocen: Andrés Arauz, de Centro Democrático; Guillermo Lazo, de Creo; Yacu Pérez, de Pachacuti; Javier Herbas, de Izquierda Democrática; Isidro Romero, de Avanza; César Montúfar, de Concertación; Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica; Jimena Peña, de País; Gustavo Larrea, de Democracia Sí; Guillermo Celi, de Suma; Pedro Freile, de Amigo, este movimiento; Gerson Almeida, de Ecuador Unido; Juan Fernando Velasco, de Construye; Giovanni Andrade, de Unión Ecuatoriana; Paul Carrasco, de Juntos Podemos; y Carlos Sañay, de Fuerza Ecuador. 16 binomios presidenciales. Cabe señalar que en Imbabura, en los últimos 30 años, desde el 90 hasta la fecha, País ha conseguido 11 curules. País que hoy se llama Centro Democrático, antes era solamente País, pero claro, cambiaron eh, las directivas y cambió la dirección de Alianza País, que se convirtió ahora en Centro Democrático. Ahí está la Revolución Ciudadana, ha tenido 11 curules en ese tiempo, seguido por la Izquierda Democrática y el PRA, la ADP también. También señalar que en el país, apenas en estos 40 años de democracia, entre 116 candidatos que se han inscrito en todos estos 40 años, apenas 8 mujeres han sido candidatas presidenciales. Ninguna ha llegado al poder, una, salvo por el tema de sucesión presidencial. Rosalía Arteaga, que apenas estuvo 5 días en Carondelet. A ella le correspondía ser la presidenta del Ecuador, pero por una maniobra de tipo político en el Congreso no se posibilitó eso y apenas estuvo 5 días en el cargo. Eh, ya les daremos a conocer quiénes son. Aquí están los nombres de quienes fueron las candidatas mujeres a la presidencia de la República, candidatas a presidente del Ecuador. Cintia Viterio fue en 2 ocasiones.
Marta Roldós de la Red ID, Melba Jacome del movimiento TF. Cabe recordar que Marta Roldós es hija de Jaime Roldós, expresidente de la República, y de Marta Bucarán. También en el 2002 fue candidata Ivonne Baki de Meta y del Partido Liberal Radical. Rosalía Arteaga también se presentó como candidata por el movimiento Mira. María Eugenia Lima del Movimiento Popular Democrático en los años 96 hasta el 80, hasta el 88, 88, 84, 88, 88, 92, 92, 96, 96, 97, ninguna mujer se presentó como candidata. En el 2021, una única mujer, Jimena Peña, de Alianza País, perdón, es la candidata mujer. Muy bien, hacemos una pausa y seguiremos informando con más invitados acá, vía streaming, vía internet, en expectativa, cuando ya son las 10:57, desde que se inició este proceso electoral, más de casi 4 horas ya de iniciado estas elecciones 2021. Volvemos enseguida, ya mismo con ustedes. Gracias por acompañarnos.